La historia de Apple, bueno, es mucho más que el típico relato de un garaje y un par de genios. Es sin duda una de las sagas corporativas más fascinantes que existen. Una historia sobre fracaso, sobre redención y sobre todo sobre estrategia pura y dura. Hoy vamos a analizar precisamente eso, las decisiones clave que definieron su destino. Es que la historia de Apple arranca con una paradoja que parece casi de película. Pensemos por un momento, fundas un imperio en tu garaje y cuando estás en la cresta de la ola, tu propia junta directiva te pone de patitas en la calle. Pues bien, ese fue exactamente el destino de Steve Jobs en 1985. Y mientras avanzamos, hay una cifra que quiero que retengamos, 15.000 millones de dólares. Esta cifra es como la sombra de un fracaso colosal que se proyecta sobre el futuro de Apple, y ya veremos por qué. No es solo una pérdida de dinero, es la clave para entender el dilema estratégico al que se enfrenta la compañía hoy mismo. Empecemos el análisis. Vamos con la primera parte de este viaje, un héroe exiliado. Para entender por qué cayó, hay que entender su estilo de liderazgo. Jobs era un visionario, de eso no hay duda, pero su obsesión por la perfección a menudo chocaba de frente con la realidad comercial. El ejemplo perfecto es el Apple Lisa, una máquina absolutamente revolucionaria, sí, pero con un defecto estratégico mortal. Costaba $10.000 en los años 80. Fue un fracaso estrepitoso, que nos deja una lección clarísima. La innovación sin una estrategia de mercado no es sostenible. Y claro, esta tensión entre la visión y la viabilidad llegó a un punto de no retorno en 1985. Jobs había fichado a John Sculley, que venía de Pepsi, para que pusiera un poco de orden operativo, pero sus filosofías eran como el agua y el aceite. Después de una lucha de poder brutal, la junta directiva tomó partido por Sculley, el gestor pragmático, y el fundador, el visionario, fue expulsado de su propia creación. Pero ojo, el exilio no fue el final. En realidad, fue la incubadora para su gran regreso. Y esto nos lleva a la segunda parte, la visión desde el exilio. Durante su exilio, Jobs fundó Next, y lo hizo con un objetivo estratégico muy claro, desarrollar una tecnología tan superior que a Apple no le quedara más remedio que comprarla. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Apple? Pues que se desmoronaba. Para 1996, la falta de una visión clara la había convertido en un barco a la deriva. Su catálogo de productos era un caos, la marca se había diluido hasta vender impresoras y cámaras, estaba a meses de la quiebra total, y su talón de Aquiles era una necesidad desesperada de un nuevo sistema operativo. Y aquí, justo aquí, es donde la estrategia de Jobs da sus frutos. Entramos en el clímax de la historia. Tercera parte, el regreso del fundador visionario. En 1997, en una jugada maestra, Apple compró Next, y con la compra trajo de vuelta a Jobs. Su impacto fue inmediato, una auténtica terapia de choque. Como vemos en la comparativa, pasó de una línea de productos confusa a una simplificación radical, y de una identidad perdida a una visión con un enfoque láser. Su estrategia de resurrección se basó en dos pilares fundamentales. El primero, una lección de manual sobre gestión de activos, simplificar para sobrevivir. ¿Qué hizo? Cortó de raíz casi el 70% de la cartera de productos para concentrar todos los recursos. El segundo, una clase magistral de branding. Vender una idea, no un objeto. La campaña Think Different no vendía ordenadores, vendía una identidad, un estatus de rebeldía, de innovación. Con la empresa ya rescatada, el legado de Jobs se consolidó, y esto dio paso a una era completamente nueva. Cuarta parte, el reinado del optimizador. Tras la muerte de Jobs en 2011, Tim Cook, que era un maestro de la cadena de suministro, tomó las riendas. El cambio fue drástico. Como muestra este gráfico, pasamos de una era de crecimiento disruptivo, la de Jobs, a una de optimización exponencial. El foco de Cook no era crear categorías nuevas, sino perfeccionar y escalar las que ya existían hasta conseguir una rentabilidad nunca vista. Y el éxito de este enfoque operativo, es innegable. Bajo el liderazgo de Tim Cook, Apple se ha convertido en una auténtica máquina financiera, llegando a valoraciones de mercado de casi $4 billones. Una cifra sencillamente asombrosa. Pero claro, este éxito financiero sin precedentes nos lleva al dilema central de la Apple de hoy. Quinta parte, innovación contra margen de beneficio. ¿Nos acordamos de los $15.000 millones del principio? Pues aquí están. Durante más de 10 años, Apple trabajó en secreto en el proyecto Titan, su intento de revolucionar la industria del automóvil. Pues bien, el proyecto se canceló hace poco, quemando por el camino una cantidad que se estima en eso, 15.000 millones. Una pérdida monumental que apunta a un problema estratégico mucho más profundo. Y esto no es un caso aislado, ¿eh? Hay más grietas en esa armadura de la innovación de Apple. La cancelación del proyecto Titan es lo más sonado, sí, pero es que la compañía también va por detrás de la competencia en tecnologías clave, como los teléfonos plegables.
Y su última gran apuesta, las Vision Pro, está teniendo serios problemas para encontrar un mercado masivo, no como el iPhone o el iPad en su día. Todos estos desafíos nos obligan a analizar qué es lo que de verdad está en juego. Sexta y última parte, el legado en juego. El dilema de Apple es en realidad el dilema de cualquier empresa de éxito. Encontrar el equilibrio estratégico perfecto. El equilibrio entre explotar lo que ya funciona para maximizar la rentabilidad y a la vez explorar un futuro incierto asumiendo riesgos. Todo el análisis sugiere que, bajo el mandato de Cook, la balanza de Apple se ha inclinado, y mucho hacia la explotación. Al final, la historia de Apple nos enseña que un visionario puede rescatar a una empresa del abismo. Pero hoy, el desafío es otro. La pregunta que va a definir su futuro y que queda como una lección para cualquier líder es esta. ¿Puede un operador, por muy bueno que sea, mantener viva el alma de un visionario?